Mañana se conocerá la decisión de política monetaria del Banco de México, en la que se espera un nuevo recorte a la tasa de interés. Vamos a platicar con Gabriel Casillas, él es economista en jefe para América Latina de Barclays. ¿Cómo estás, Gabriel? Querido Darío, qué gusto. Buenas noches, un gusto estar en tu programa, mi estimado. También te saluda Rogelio Varela. Bienvenido, Gabriel. Buenas tardes. Buenas tardes, querido Rogelio, qué gusto. ¿Cuál es tu estimación? ¿Coincides con el adelanto de casi todos los analistas financieros? Sí, la verdad sí, Darío, Rogelio. Yo creo que sí van a recortar la tasa a 25 puntos base, ¿no? Llevándola a 6.50%. Yo creo que, mira, al final del día, la decisión pasada del 26 de marzo estuvo como rodeada de mucha crítica, ¿no? Porque se estaba haciendo en un momento en que la inflación que se acaba de tratar de conocer había subido un poco, estaba todo este tema del choque petrolero, que ahí seguimos, ¿no? No, han cambiado algunas cosas, pero seguimos con este tema de que un día las cosas están bien, otro día no tan bien, y otro día otra vez mal, y así. Pero yo creo que lo más importante es, a ver, si nos vamos hacia atrás, muy rápidamente, en el siglo XX, cada vez que había un choque petrolero, era una sentencia de recesión, ¿no? O sea, lo Sí. vimos en el Canal de Suez, lo vimos en los 70 dos veces, lo vimos en la Guerra del Golfo, pero en este siglo no ha sido así. Entonces mucha gente piensa que solo hay un choque pues, que es inflacionario y se acabó y no va a haber recesión. Pero este choque es bastante fuerte y sí podría ser recesionario. Entonces, si en México la inflación ha estado subiendo más por el tema del precio de los jitomates, ¿no? Que por otra cosa, y realmente ni siquiera la tasa ha llegado a terreno realmente neutral, pues no me parece mal que quieran llegar a esa tasa neutral que está muy cerca en 6.50, ¿no? Lo vemos desde varios ángulos y varias métricas, y de ahí pues estamos como en la cancha de squash, ¿no? En medio, ¿no? Si viene una recesión, listos para bajar; si viene un choque inflacionario, listos para subir. A mí me parece que es lo correcto y es lo que pienso que van a hacer mañana. Y, ojo, creo que van a decir que es el último recorte de este ciclo. Exactamente. A esperar, digamos, que nuevos datos macro que pues permitan de alguna manera ver si están en la posición correcta, como tú dices, en una tasa neutral. Exactamente, justo eso. Si lo vemos a la luz de muchas cosas, a la luz de le restamos la inflación actual o le restamos las expectativas de inflación 12 meses hacia adelante, la verdad es que estaríamos en terreno ya neutral, que, insisto, te permiten estar mucho mejor posicionados para lo que venga, que no sabemos qué viene. Porque sí, es un choque que aparentemente pues llevamos apenas 66 días, ¿no? Versus en el 2022, cuando Rusia invadió Ucrania, pues fueron casi 8 o 9 meses de precios del petróleo altos que nos llevaron a inflaciones muy altas, ¿no? Pero en esta ocasión, aunque llevamos menos, el choque es muy fuerte. O sea, sí estamos hablando del doble de millones de barriles pues, que no están saliendo del estrecho de Hormuz. Entonces sí puede ser un choque que no nada más se traduzca en precios, sino que a lo mejor sí se traduzca en un tema de recesión. Entonces sí hay que tener cautela, pero una cautela en donde estés posicionado que te permita pues, hacer algo cuando sepamos cuál va a ser el desenlace, ¿no? Gabriel, las últimas decisiones de política monetaria han sido un poco controversiales por las posturas que han adoptado los diferentes miembros de la Junta de Gobierno en cuanto a las posiciones dispares. ¿Tú consideras que persista esta situación o que haya consenso en la decisión de mañana? Muy buena pregunta, querido Darío. Pues sí, efectivamente, pues llevábamos ya muchas decisiones de política monetaria con el subgobernador Jonathan Heath votando a favor de dejar la tasa sin cambio, con un tema muy interesante que es cómo han funcionado las proyecciones de inflación de Banxico, ¿no? En donde se ha tenido que estar posponiendo esa convergencia al objetivo de inflación, que tiene su punto, ¿no? Entonces, muy respetable y qué bueno que exista esa voz dentro de la Junta de Gobierno. Y en la junta pasada, como bien indicas, Darío, pues tuviste a la subgobernadora Galia Borja, que además se unió, ¿no?, a Jonathan en ser disidente y votó en contra de bajar la tasa, aunque la posición de la subgobernadora Borja fue un poco diferente, ¿no? Fue más en el tema de, ok, estamos en un choque pues, muy incierto, no sabemos qué va a pasar, ¿por qué no mejor no bajamos la tasa y compramos un poco de tiempo para ver qué pasa? Lo cual también, qué bueno que existe esa voz dentro de la Junta de Gobierno, ¿no? Y en esta ocasión yo pensaría que no va a ser de consenso,
pero en lugar de ser una votación de 3-2 como en la del 26 de marzo, yo creo que vamos a regresar a hacer una votación de 4-1, donde sería solamente el subgobernador Jonathan Heath, donde no se ha resuelto el tema que él trae pendiente, ¿no?, de las proyecciones de inflación, el que vote disidente, y yo creo que la subgobernadora Borja se va a unir a los demás para votar por los 25 puntos base de baja, ¿no? Claro. Gabriel, además del tema de la inflación, ¿consideras que la motivación del Banco Central para bajar la tasa es porque la economía pues está estancada? Es una muy buena pregunta, Rogelio. Mira, dos cosas, trataré de ser breve en esto, pero por un lado, la economía no está tan mal. Sí, no está creciendo mucho el PIB que tuvimos, ¿no?, de INEGI la semana pasada, preliminar, pues vimos una caída de 0.8, una caída trimestral de 0.8%, sí, pero está lleno de ruido ese dato, ¿no? Olvidemos que es preliminar. Sí. Tienes el ruido del operativo del Mencho, ¿no?, que te dejó 252 narcobloqueos en 7 ciudades, se suspendieron clases varios días, se incendiaron 81 tiendas de conveniencia. Todo eso te hace un agujero en el PIB, que no quiere decir que la economía esté mal, simplemente es un agujero ahí que no se va a restablecer, ¿no? Y luego tienes otros temas técnicos de la desestacionalización. Yo creo que más bien la economía, como más o menos lo dijiste, en el primer trimestre se estancó, y eso yo creo que es lo más correcto. Yo no creo que se haya desacelerado, simplemente está estancada, ¿no? Y en ese sentido, si me voy a otro punto, al punto más de la Junta de Gobierno, yo creo que la Junta de Gobierno no es que le importe, no tiene un objetivo dual, el objetivo es claro, es solo inflación, pero tienes que lograr el objetivo de inflación, pues ahora sí que con el menor costo para la economía mexicana, ¿no? Quieres llegar a 3%, pues sube las tasas a 30 y pues a lo mejor lo logras, pero con un costo de la economía tremendo que no hace falta. Entonces creo que con los pronósticos, como estamos viendo las cosas, con todos estos choques de inflación que ha habido este año, ¿no?, el IEPS a las bebidas saborizantes y al tabaco, que le pegó más en el primer trimestre del año, viene un choque transitorio de la Copa del Mundo, ¿no?, probablemente tanto en tarifas aéreas como en hoteles, pero todos son transitorios, y en la medida en que esto no se convierta en una espiral inflacionaria que te lleve a inflaciones de 5, 6, 7%, yo creo que se puede ver a través de eso y todavía aguantar un poco, ¿no?, en el sentido de que no hace falta, no es que te importe el crecimiento como tal, sino que no hace falta hacer pasar a la economía mexicana por algo tan grave, por choques transitorios, ¿no?, con tal de llegar al objetivo, aunque se tarde un poquito más. Gabriel, tú que estás en el corazón de Wall Street y que tienes el pulso de los analistas, de los banqueros, de los financieros, ¿cómo están procesando pues esta relación difícil que se está observando entre el presidente Trump y la presidenta Sheinbaum? Mira, la verdad es que se ha visto, yo estoy sorprendido de que no se ha visto con algo de manera tan negativa, ¿no?, desde el punto de vista de lo que pasó recientemente con el gobernador, con los cargos que le imputaron al gobernador Rocha Moya de Sinaloa. La verdad es que la mayoría, hasta hoy, ve muy bien cómo ha manejado la presidenta Sheinbaum todos los temas con el presidente Trump, entregando estos 92 criminales, ¿no?, o líderes de cárteles al gobierno de Estados Unidos sin juicio de extradición, permitiendo, por ejemplo, que el Senado haya votado ya en una tercera ocasión para permitir tropas americanas en terreno mexicano para efectos de entrenamiento, pero que prácticamente fue una semana antes del operativo contra el Mencho. O sea, como que tienes una serie de cosas que han funcionado muy bien. Hoy, la verdad, a pesar de estos cargos, que es un tema que me imagino que ustedes lo han platicado así, es sin precedentes. No hemos visto que se le hayan impuesto cargos a un gobernador que esté en su cargo. Sí. La verdad es que la mayoría de los inversionistas muy tranquilos. Pues Gabriel Casillas, economista en jefe para América Latina de Barclays. Como siempre, un privilegio platicar contigo. Gracias. Un gustazo. Saludos a ustedes y a su auditorio. Fuerte abrazo. Igualmente para ti.